Gracias, profesor Enrique. Entonces, para comenzar esta presentación, uno de los motivos que yo tenía para el desarrollo de la investigación era conocer qué le importaba al consumidor de vino regular el momento de la toma de decisión de compra, si iba a comprar vino porque quería, porque le interesaba cierta marca, cierta viña. Entonces empecé a investigar cuáles eran los atributos en ese sentido y qué percibía, además de las marcas, qué tan importante era la reputación. Pero antes de contarles todo este tipo de investigación y todos los descubrimientos que hice a través del estudio, quiero presentar, aparte de ser ingeniera comercial y ser magíster en marketing, soy la menor de 3 hermanas. Nací en una familia marcada por el poder femenino, está mi mamá y somos 2 hermanas, tengo 2 hermanas más. Nací en Chillán hace 25 años y obviamente me vine a estudiar a Santiago porque buscaba una oportunidad más grande que me podía dar la zona en la que vivía. Acá conocí tremendas personas, entre ellas Javier, que es mi pololo, que me acompaña y ha sido parte de todos mis crecimientos y también de mis caídas. Y algo que destaco muchísimo de lo que me dio la Universidad de Santiago es que fue parte del elenco de danza experimental. Desde Chillán, yo participaba en una academia de danza y obviamente decidí que era mega necesario practicar este hobby en Santiago. Y ahí el elenco de danza me enseñó muchísimo sobre frustración, sobre trabajo en equipo. Yo creo que es parte también de lo que he logrado hasta el día de hoy. Y pasó el 2019 y entré el 2015 a estudiar. El 2019 llegó la pandemia, nos encerraron y aquí hay una foto mía después de un teletrabajo, yo creo que estamos todos acostumbrados, recibiendo el título por PDF de manera online porque obviamente la contingencia no daba para otro tipo de cosas. El 2019 también fue un año de muchos cambios para mí en términos profesionales, porque ingresé a hacer mi práctica profesional, ingresé al equipo de marketing de mercado local para la Viña Santa Rita, y aquí es donde empieza este mundo, este recorrido en el mundo del vino. Estuve 2 años en Santa Rita y a fines del año pasado decidí tomar nuevos desafíos laborales y me fui a Grupo Valdivieso. Actualmente soy brand manager de vinos y espumantes de Grupo Valdivieso. En vinos se considera los vinos que son Caballo Loco y los vinos de Valdivieso como marca. Y en espumantes todo el portafolio que ya yo creo que ustedes igual conocen. Entonces, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Como les contaba, una de mis principales motivaciones era conocer qué era lo que al consumidor de vino regular le interesaba al momento de ir a la góndola, desde términos de vinos como lo que están más acostumbrados a comprar, y además cómo era su percepción cuando se enfrentaba a una categoría que era un poquito más alta, que son los denominados vinos ultra premium. Estos vinos, por lo general, tienen un precio cercano desde los 12.000 hasta los 15.000 pesos, hasta, y es un rango muy amplio, hasta los 80.000 aproximadamente. Entonces, lo que vamos a revisar hoy es cuáles son los antecedentes que existen en relación a este tema, cuál es el problema realmente, qué significa la percepción del consumidor y cómo entra a jugar dentro de este estudio, cuál fue el cuestionario y principales resultados y conclusiones. Entonces, Chile es un país que produce vino hace muchísimo tiempo, desde tiempos coloniales, antes con producciones muy pequeñitas y destinadas solo para consumo local, y hoy ya posicionándose como uno de los grandes países exportadores de vino, con exportaciones de casi 54 millones de cajas de 9 litros, produciendo 150 millones de litros para uso interno y con un consumo per cápita de 14,1 litros. ¿Qué significa esto? Que una botella de vino claramente está en la mesa de todos los chilenos. Pero la pregunta del millón, ¿cómo se comporta la industria? En términos de ventas por volumen, cuánto se vende en el mercado por botella, por viña, la torta está distribuida de la siguiente manera. Liderando está Viña San Pedro Tarapacá con un 32,7%. Luego está Viña Conchitoro con un 29,6% y finalmente Viña Santa Rita con un 28%. Esto suma un 91%. ¿Qué pasa con este nuevo por ciento restante que no está en la diapo? Es lo que vamos a ir conversando a lo largo también de la presentación. Entonces, cuando un consumidor de vino va a la góndola de vino a comprar, se enfrenta a una situación más o menos así, con distintas categorías, con distintas marcas, distintas cepas, distintas viñas. Las etiquetas no son tan distintas entre sí, por lo general es muy uniforme los tonos y los estilos que se ocupan en el mundo del vino, hay poca innovación en relación a este tema, pero obviamente, ¿qué elige? Elige cepa, elige precio, elige sabor, elige viña.
Y además, para sumar a este los antecedentes, Nielsen ordena la industria del vino en 4 grandes categorías, yendo desde menos hacia más en términos de calidad y obviamente en términos de... Desde el punto de vista de un punto de precio más económico están los vinos corrientes, que son los denominados tetra. Son vinos que no tienen mucha diferenciación entre ellos, siempre es o vino tinto o vino blanco, vienen en caja y también hay pocas marcas dentro del mercado. Las categorías se comportan como un funnel, como un embudo. Entonces, si partimos por los corrientes, hay poco mix. Después abrimos los familiares y encontramos un poquito más de diferenciación entre los vinos. Acá ya se puede hablar de un vino Cabernet Sauvignon, de un Carmener, pero lo que más identifica a esta categoría es el tamaño. Como su nombre lo dice, son vinos masivos. Entonces, es un formato que podemos encontrar desde el litro y medio, incluso los 3 litros. Por ejemplo, las garrafas de vino, que también son muy populares, se encuentran en esta categoría. Abriendo este embudo están los vinos normales. Y acá ya empezamos a diferenciar mucho más cada una de las marcas, cada una de las cepas. ¿Qué es lo más que caracteriza a esta categoría? Es que los vinos finos normales pertenecen a esta clasificación que se le denomina varietal. ¿Qué significa esto? Que pertenecen en su gran mayoría al Valle Central. ¿Qué es lo que lo hace más fino todavía? Es cuando incluye la denominación de origen, que pasa en el caso de los vinos superfinos. Cuando ya se habla que es un Cabernet Sauvignon en un 80-90% de la uva, que viene de Valle del Maipo, de Valle de Colchagua, etc. En términos de precio, obviamente los superfinos son más caros, están entre los 3.000 y 4.000 pesos hacia abajo, luego los finos normales están entre los 2.000 y 3.000, y así hacia abajo en términos de puntos de precio. ¿Cuál es el otro gran punto que tienen los vinos superfinos? También fue motivo de desarrollo de la investigación, es que los superfinos parten, como les decía, de los 3.000 y 4.000 pesos, pero se extiende en términos de precio hasta los 80.000. Entonces, como herramienta de decisión, por ejemplo, Nielsen no es muy buena en esta categoría, porque si yo me quiero enfocar en una categoría que es ultra premium, que es un vino más caro, que claramente no vende en términos de volumen, pero sí vende en términos de valor, no hablar tan fino, porque la herramienta no está tan transparente. Lo quise también llevar a la góndola para que se entienda un poco más. Los corrientes son los tetras, donde conocemos marcas como 120, Santa Elena y Gato. Familiares se repiten, Gato 120, pero acá entra un gran competidor que es Exportación, que pertenece a Confitoro. En los vinos normales, lo más comunes que es posible encontrar es el Misiones de Renco, de Teta Plateada, Carmen Margaux, los Terra Andina, Santa Emiliana, y finalmente, como les decía, los superfinos que van desde los vinos reserva, que es un dato que también es importante que tengan, hasta un Melchor, por ejemplo, de Confitoro, un Caballo Loco también está dentro de los vinos superfinos, Seña, que ya son considerados vinos más íconos. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá vemos 4 grandes antecedentes que permiten y que motivan finalmente y detonan el desarrollo de este estudio. En primer lugar, lo que les contaba de la apertura de Nielsen. La apertura de la categoría superfino va desde los 4.000 hasta los 80.000 pesos. Entonces, ¿qué tan transparente es el dato que está entregando Nielsen? Además, sabemos que existe una tendencia hacia la premiumización del consumo de vinos. Esto lo entrega One Intelligence, que es una empresa que se dedica a estudiar el mundo de vino de forma mundial, obviamente los comportamientos y las tendencias que existen. Entonces ellos nos cuentan que hacia el 2023 va a aumentar el consumo de vino en un 2% en las categorías de 15 y 20 dólares y un 0,2% entre los vinos de 21 y 30 dólares. Esto dado principalmente por el ingreso de un consumidor más joven a la categoría. Además, que también lo veíamos en los antecedentes, el mercado está compuesto por 3 grandes conglomerados, Viña Conchitoro, Viña San Pedro Tarapacá y Viña Santa Rita, que creo que ustedes igual lo conocen. Pero ¿qué pasa con este 9% restante? Estos 3 grandes conglomerados ocupan el 91%, pero ¿qué pasa con el 9% restante de la torta? Si lo empezamos a abrir y a identificar uno por uno, es posible encontrar bodegas que son más chiquititas, bodegas que son más boutique, pero que no se enfocan principalmente al volumen, sino que se enfrentan a el valor, se enfrentan a un consumidor de nicho, un consumidor que puede ser un poco más informado, que va a buscar otro tipo de innovaciones y no lo que se vende demasiado. Y como último punto, existe una escasa información disponible acerca del comportamiento del consumidor de vino chileno en la literatura.
Y por lo general del vino, cuando empecé a desarrollar esta investigación, me di cuenta de que se hablaba mucho sobre cómo hacer una parra más eficiente, cómo evitar de que se llenara de bichos, cómo ocupar menos agua, cómo hacer un proceso quizás de producción que fuera más sustentable, pero muy poco relacionado en torno a cómo es este consumidor de vino y menos aún chileno. Existe una autora, que es Bianchi, que habla un poco más sobre el vino chileno, no tanto de la percepción, pero sí un poco más sobre el comportamiento. Y ella yo creo que es una de las primeras y de las pioneras en analizar este tipo de comportamiento. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es lo que, o qué es lo que piensa y qué es lo que decide el consumidor cuando se enfrenta a la góndola? Como les adelantaba, se fijará en el precio, se fijará en la cepa, se fijará en la viña, se fijará en si trae algún regalo, es una compra rápida, es una compra por repetición. Entonces, son muchos los atributos y son muchos los estímulos que se intentan averiguar a través de la investigación. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo funciona la mente del consumidor? Yo lo quise demostrar a través de esta gráfica. La mente del consumidor es como esta maquinita, como esta industria, que está estimulada por distintos puntos. Pueden ser comerciales de televisión, algunas sugerencias de familiares, algunos reviews que pueda hacer el propio consumidor y también de experiencias pasadas. ¿Qué es lo que hace cuando va directo a una toma de decisión? Mete todo esto en una juguera, lo bate, y aquella marca que resalte dentro de la juguera va a ser finalmente la marca seleccionada en la compra final. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando, si revisamos más esta juguera, vamos a encontrar las percepciones del consumidor. Y como su nombre lo dice, es cómo este cliente percibe o recibe la información de ciertas marcas. La percepción del consumidor es posible definirla desde 5 ámbitos o 5 grandes universos. Las que fueron utilizadas para esta investigación son las 3 centrales. Por un lado, tenemos el beneficio funcional, que tiene una relación muy intrínseca con el producto, es finalmente si el producto funciona o no funciona. Por lo general, está asociada a necesidades biológicas y de seguridad que tenga el consumidor, entonces son tomas de decisiones mucho más rápidas, tiene bajo involucramiento. ¿Qué significa esto? Que el consumidor no lo va a pensar tanto, sino que va a llegar a comprar solamente por repetición o porque está acostumbrado a cierta marca. Alejándonos del producto y acercándonos a un ámbito más social, está la percepción del beneficio simbólico. Tiene relación con cómo el consumidor se ve representado por las marcas según lo que el entorno le dice. Entonces, claramente, es un tipo de compra que es más aspiracional. Yo voy a comprar esto porque me hace quedar bien o porque van a hablar bien de mí. Y finalmente, alejándonos del lado del producto y más social, nos acercamos al beneficio único que tiene que ver mucho con el consumidor y que es los sentimientos de placer o de desagrado que pueda tener el consumidor cuando realiza el proceso de compra. Hay algunos autores que indican que a diferencia de los anteriores, el beneficio hedónico se expresa a lo largo de todo el proceso, desde que el consumidor se da cuenta que tiene cierta necesidad, investiga sobre el tema, lo va a comprar, lo recibe, lo prueba, incluso posterior a la compra, se da este 360 de emociones y de sentimientos que se reconocen en el beneficio hedónico. Si lo llevamos al mundo del vino, el beneficio funcional sería yo voy a comprar un vino porque quiero tomar vino. Si lo llevamos al mundo simbólico, sería quiero regalar un vino y quiero quedar bien con la persona que le voy a regalar un vino. Y el beneficio único sería me voy a comprar una botella de vino porque me lo merezco, porque quiero ponerlo en mi cava y que cada vez que la gente venga vea que tenga ese vino y me hace sentir bien. Pero además existe otro tema súper relevante en términos de cómo el consumidor percibe y finalmente cómo lleva esta percepción, la baja hacia la toma de decisiones. Y en esto tiene un gran protagonismo la reputación, que también fue parte del estudio. Finalmente se buscaba ver cómo cada uno de los beneficios, ya sea funcional, hedónico y simbólico, van a afectar a la reputación de una marca de vinos ultra ricos. La reputación, como todos lo conocemos, es esta evaluación que hace el consumidor acerca de una marca, es una evaluación un poco más corporativa. Y es lo relevante que obviamente, y que los autores sugieren, es tener una reputación positiva. ¿Por qué? Porque al momento en que el consumidor tome una decisión de compra, se va a inclinar por aquella marca que
va a saber, va a cumplir sus expectativas. Entonces, obviamente, él, en este intento de hacer el menor trabajo posible en la decisión, se va a inclinar por alguna marca que sepa que tuvo buenas experiencias, que sepa que tiene buenas sugerencias o que propiamente la haya aprobado y haya sido sobra. Entonces, nuevamente la pregunta del millón, ¿qué busca el consumidor cuando compra vino? Obviamente esto fue lo que yo pregunté en la investigación. Fue una investigación no cuantitativa y obviamente se hizo distintas encuestas a un grupo que obviamente consumiera vino de forma regular. Entonces se le preguntaba cuántas veces consumía una copa de vino, cuánto dinero desembolsa para conocer si la categoría de premium podría ser más masiva o no, cuándo lo consume. Estas preguntas fueron aplicadas para un vino regular y para ultra premium. Y además, cuáles son los atributos que le importa a este consumidor al momento de comprar un vino ultra premium, si es el precio, la cepa, el valle, etc. Y además, obviamente, se integró la parte más teórica que tiene que ver con las distintas percepciones, los distintos beneficios y la reputación. Cuando yo comencé a hacer esta investigación y por la experiencia que tengo dentro de la industria, y también por el foco que le daba en ese entonces Santa Rita a los vinos ultra premium, me esperaba que los resultados fueran tipo, yo compro este vino porque me hace sentir bien, porque quiero que se vea bonito en mi cava, porque lo quiero guardar por infinitos años y probarlo y después encontrar que es un vino maravilloso, que se mantiene igual y que tiene más relación con el beneficio hedónico. Y pensé que quizás en un segundo lugar podía ser un beneficio más simbólico. Quiero quedar bien, quiero que hablen bien de mí, quiero quizás si pertenezco a un grupo de catas de vino, a un grupo de sommelier, hablen de que yo tengo un vino del año, hace 10 años atrás y que eso me haga quedar bien. Pero me llevé una tremenda sorpresa, porque de los 3 beneficios que se estudiaron y cómo estos afectaban la reputación, el beneficio que más impacto tenía era el beneficio funcional. ¿Y por qué? Porque los consumidores los consumidores que fueron encuestados, lo tomaban desde la relación precio-calidad. ¿Qué significa esto? Que este consumidor estaba dispuesto a gastar más dinero en la botella, pero porque sabía de que iba a recibir un producto que era de calidad. Algunas futuras líneas de investigación que dejó este estudio es que claramente el consumidor de vino no sabe de vino. Entonces, lo más probable es que si esto lo aplicamos en 5 o 10 años más, sea una categoría que sea más conocida. Entonces, lo más probable es que, obviamente, encontremos resultados dispares, pero fue muy sorprendente encontrar de que la relación precio-calidad era lo más importante para el consumidor al momento de comprar vino. Y además, para este mismo, los atributos más relevantes al momento de la compra va a ser el precio, claramente, la cepa, la cosecha y la viña a la que pertenece, lo que tiene directa relación con la reputación corporativa que deben trabajar cada uno de las bodegas, las viñas y de las marcas o de las empresas en general. Porque es súper relevante en términos de referencias a este consumidor, si va a comprar un vino ultra premium, la viña a la que pertenece. En segundo lugar, en términos de importancia, estaba el beneficio hedónico, que según la investigación se puede entender desde 3 ámbitos. Primero, de la entretención, en donde para el consumidor regular de vino era un agrado hacer este proceso de compra de un vino ultra premium. Además de frecuencia de la experiencia, el consumidor cuando va a comprar un vino se enfrenta a algo que sea familiar y que en eso cruza transversalmente la reputación de una manera muy relevante, muy importante. Y finalmente el disfrute, que tiene que ver con que la decisión se da desde esta búsqueda de información, de este 360 de emociones que yo les contaba, en que empieza a disfrutar o empiezas a estas distintas percepciones o sentimientos desde que nace la necesidad hasta incluso posterior a la compra. Y como último punto, como último beneficio que impactaba fuertemente en la decisión de comprar un vino ultra premium, está el beneficio simbólico, en donde lo que más reconocían como relevante los consumidores era que las referencias eran tremendamente importantes al momento de la decisión de compra. Acá, si nos llevamos a la realidad actual, aplicaciones como Vivino, en donde los consumidores pueden mostrar, pueden evaluar, poner ciertas estrellas a los distintos productos, sirve muchísimo para poder guiar el proceso de compra.
Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Yo creo que esto obviamente va para la industria del vino, pero muchas son aplicables a otras industrias. Primero, hacer productos de calidad constantes en el tiempo, porque eso permite mantener una reputación corporativa que es tremendamente relevante al momento de decisión de la compra. Porque además, el consumidor que está entrando a esta categoría de vino es un consumidor muy informado, entonces ya no se va a encontrar, lo más probable es que no nos encontremos con aquel que fue y vio el 3 por 10 lucas y compró el vino porque estaba en oferta, sino que se va a dedicar un poquito más y va a tener un poquito más de importancia esta decisión en el momento de la compra. Además, dentro de las preguntas que había en el cuestionario, era cuánta diferencia había previo a la pandemia y posterior a la pandemia. Es un momento súper relevante en la historia del mundo, entonces no podía yo dejarte de preguntar cómo había afectado o qué dentro de este momento. Y obviamente el 60-70% de los encuestados reconocían que habían aumentado su consumo de vino en la pandemia. Pero mucho de este movimiento que se dio antes y durante la pandemia, se vio en las suscripciones de vino y se vio en los e-commerce de vino. Entonces, muestran que ya lo digital, que ya está mega instalado, no es solo una buena oportunidad para vender, sino que también es una buena oportunidad para educar, porque es ahí donde el consumidor de vino lo más probable es que vaya a buscar información. Además, no temer las referencias, es un consumidor, como les decía, muy informado y que va a buscar dentro de la familiaridad, dentro del entorno que él conoce, algunas referencias y algunos comentarios. Y finalmente fue con los atributos que son relevantes. Muchas veces menos es más. ¿A qué me refiero con esto? Y porque lo veo desde adentro, de repente nos desgastamos mucho en hacer góndolas que son con luces, que tienen una madera exquisita, que brillan, que no brillan, y obviamente que hace desembolsar mucho más dinero y involucra un presupuesto un poco más grande. Pero muchas veces lo veíamos los atributos, el consumidor que le importa, el precio, la cepa, la cosecha y la viña. Entonces, si ya trae una decisión pretomada antes de llegar a la góndola, que la góndola tenga luces y que la góndola brille no va a ser tan relevante en su decisión. Así que muchísimas gracias y salud.